Un mundo dividido por la razón y la fe. His Dark Materials. El podcast de la serie de HBO. Bienvenidos de vuelta al podcast de His Dark Materials. Este es el 6º episodio titulado Malice y el día de hoy vamos a explicar por qué este episodio se llama Malice, qué es esta malicia de la que está hablando el título. Vamos a platicar de ángeles, espectros y más misterios en el penúltimo episodio de la temporada de His Dark Materials. Y para eso tengo enfrente a Toño Sempere. Hola Mario Flores, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todas las personas que nos escuchan? En efecto, llegamos ahora sí al punto álgido porque es como tradición en las series de HBO que el penúltimo episodio de una temporada generalmente vienen a ocurrir los momentos más contundentes, las revelaciones más fuertes o ocurren las escenas de acción más espectaculares. Este episodio en particular obviamente también nos plantea un quién es quién de nuestros protagonistas y cómo van entrando todos en una convergencia hacia un punto en común que pues la última vez que vimos una situación así, que fue la temporada anterior, pues vimos cómo se abre esta brecha entre mundos, vemos la muerte de Roger, vemos un combate encarnizado entre osos y el magisterio y vemos la presencia de un Lord Asriel transformado en una figura mesiánica, épica, apocalíptica de alguna manera. Y vemos a una Lyra llena de dudas. Ahora, siento que Lyra también tiene dudas, pero no respecto a lo que le depara el destino, sino a si está ella preparada para enfrentar todo lo que tiene por delante, ¿no? Y sobre todo lo primero que tiene por delante es Will, que tiene un gran problema con su mano. Tiene un problema físico porque la herida que le provocó el cuchillo, la daga sutil, no ha curado del todo. Y él está enojado, está on edge, como se dice, ¿no? Está tenso y está siendo un poco agresivo, inclusive con los cuidados de Lyra. Que ellos, recordemos lo que han vivido durante esta temporada, que se han empezado a conocer, sobre todo en la hermosa ciudad de Cittàgazze, que ya lo hemos platicado en el podcast. Es increíble que sea un set, que nada de esto haya sido real, ¿no? Que ellos, si bien los realizadores de efectos especiales se fueron a Marruecos, a Italia, viajaron por el mundo para traerse, como ellos literalmente lo dicen, las ventanas que veían que funcionaban en Marruecos se los llevaron para hacer ese set que se hizo en Gales, en un lugar baldío, en un lote baldío, se construyó Cittàgazze, exactamente, ¿no? Que es como se hacía antes, hay que recordar un poco estas cuestiones, ¿no? O sea, la grabación y la filmación en locaciones fue un recurso socorrido, pero antes, precisamente las grandes producciones hollywoodenses y todo, se dedicaban en esos grandes espacios que ofrecía el estado de California a recrear ciudades enteras o reinos inexistentes. No olvidemos también que muchos de los westerns se rodaban en partes exóticas de México o del desierto de Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, recurrían a España, ¿no? Para los westerns que se rodaban los spaghetti westerns de Italia, ¿no? Entonces, es curioso como todas las producciones se van adecuando a la disposición. Aquí, sin embargo, la gente de Frameworks, que son la gente de efectos, como que tuvo la visión de decir, a ver, necesitamos conjuntar enormes espacios que se sientan deshabitados, porque eso es un tema también curioso. Si te fijas, una de las percepciones que tienen, por ejemplo, Joe Parry cuando viene con Lee Scoresby en el globo, en algún momento menciona que este mundo se ve muy vacío. Y hay que entender un poquito eso, cómo esas sutiles divergencias entre mundos también acuden a la presencia de personas. Y aquí muchas veces la ausencia de las mismas te hace que te fijes mucho más en los escenarios. Y esos escenarios tienen que estar hechos al dedillo y con un cuidado minucioso para que no se sientan precisamente como escenarios artificiales. Para que sean un personaje más en esta narrativa impresionante que yo quiero platicar mucho de Frameworks y de su trabajo a lo largo de este episodio, pero vamos primero al escenario de Cittàgazze, en donde, como comentábamos, Will está convaleciendo de la mano y reciben una visita, el equipo Lyra y Will y por supuesto Pan, reciben una visita no tan deseable de parte de unos niños que dan miedo, no son como niños que se escaparon del Señor de las Moscas, estamos hablando de las dos hermanas pequeñas, Angélica y Paola, que tienen que tener venganza por lo que le pasó a Tulio con los espectros, ¿no? Que ellos culpan a Will y a Lyra de que lo consumieron porque le quitó la daga sutil en una batalla Will. Y entonces vemos esta escena en donde justamente me parece buenísima la corretiza y todo, la agresividad que pueden presentar estos niños, que ahí vamos con el primer punto de la niñez puede tener malicia, lo que viene en el título. Me parece que sí, porque la malicia de
del infante, la malicia del niño, es como lo más inadulterado que puede haber, porque los niños cuando aman, aman. Cuando odian, odian. Y aquí los vemos perseguir a los personajes hasta la azotea, en donde todo el tiempo yo estaba diciendo, bueno, Will, ¿qué estás esperando para usar esa daga sutil y escapar de ahí? Pero bueno, como él está tenso y con la mano herida, tiene que llegar literalmente del cielo la salvación, Toño. Así es, y llega en la forma de Serafina Pecala, esta bruja que muy oportunamente llega a salvar el día, sin necesidad de tomar medidas drásticas, simplemente su presencia basta para ahuyentar a la amenaza. Pero, pues, ¿qué sucede aquí, Mario? Aquí notamos obviamente que Serafina viene con una directriz muy clara que es protege a Lyra, ¿no? Completamente, esa es la misión que tiene durante toda esta temporada. Y algo bien gracioso que yo estaba pensando es que qué curioso que Serafina Pecala, la reina de las brujas, es interpretada por Ruta Jedmintas, que es casi el nombre de Ruta Skadi, otra de las reinas. Sí. Es como... A lo mejor en el casting dijeron, a ver, ¿tienes nombre de bruja? Ven, porque lo más seguro es que encajes bueno, como bruja, ¿no? Le crees perfectamente a Ruta Jedmintas, que es hermosa, sí. Este rol de Serafina Pecala, que de inmediato se acopla nuevamente a la amistad que habían dejado un poco detenida al principio de la temporada, Lyra y ella, ¿no? Porque Lyra, lo vemos a lo largo del episodio, es una fangirl de las brujas. Ah, por supuesto. ¿Cómo no lo va a hacer? Porque son gloriosas, son como un niño conociendo a un superhéroe, pues es lo más cercano a una superheroína en la vida real, bueno, en el mundo de Lyra, las brujas. Ese interrogatorio es muy simpático, ¿no? Cuando empieza a preguntarle cosas de brujas y aquí dice, a ver, esas cosas que te leían en los libros son descripciones muy burdas y muy tontas. Asriel realmente no sé qué estaba pensando. Él sabía bien quiénes son las brujas, pero no puede sino mostrar algo de deferencia ante una niña que sí está muy infatuada, quizás sea la palabra con ella, está emocionada de tenerla de su lado, ¿no? Y cómo no, o sea, la verdad, considerando todas las amenazas que les esperan, está muy bien. Pero volviendo al tema de la malicia, Mario, que estás ahorita tocando en este momento, sabemos que estos niños, al momento de tener la ausencia de los adultos en su vida y esa guía, se convierten en criaturas pues poco menos que salvajes, ¿no? Y ahí es donde se pone interesante la situación, porque cuando en algún momento llega Mary Malone aquí a Cittàgazze, cuando está en busca de Lyra, vemos que las primeras reacciones de ella son voltear a ver y es un extraño, ¿no? Está aquí. Y cuando ven que Mary Malone realmente como que no siente amenazas, lo que le piden en algún momento es que se quede con ellas. Y hasta le dice, y nos puedes hacer tomar baños y enseñarnos y decirnos qué hacer. Dices, esa necesidad de guía habla mucho de esos grandes temas de que la humanidad, a la hora de cobijarse en la religión o en el saber superior, lo que está buscando en el fondo es una guía, ¿no? Alguien, una figura paterna, materna que te oriente a decir cómo resuelvo esto. Y en tiempos de la pandemia se ha comprobado, ¿no? Hace poco uno de los grandes servicios de búsqueda en internet sacó las palabras más buscadas del año y al final de cuentas la palabra ¿por qué? O sea, la expresión ¿por qué? El why se volvió la más común porque nos encontramos en un tiempo de tanta incertidumbre que estamos buscando respuestas de donde sea. Esas respuestas y esa guía es lo que están buscando esos niños y a final de cuentas, ¿en qué acaba este intercambio? En solicitar un abrazo, ¿no? Que es una situación tan humana y tan necesaria de contacto humano, porque estos niños han perdido también esa calidez del contacto con sus seres queridos. Y Mary Malone justamente tiene ángel, como decimos en Latinoamérica, es decir, tiene mucho carisma. Literal y figurativamente. Exactamente, pero literalmente lo tiene porque nosotros como audiencia sabemos que ella ya habló con los ángeles, que habló con una presencia que le advirtió que le están haciendo las cosas, están interfiriendo con la historia humana por venganza, lo cual nos dice que hay un lado ominoso a los ángeles en His Dark Materials, y si ustedes han leído los libros, saben que lo hay, pero también en este episodio, si no los han leído, podemos ver a través de las brujas esta narrativa de que mira, ahí van los ángeles, la última vez que los vimos vinieron a hacer la guerra. De momento están del lado de Mary Malone, que todos estamos muy a favor de Mary Malone, que es la tía favorita de Inglaterra y del resto del mundo, que siempre le dice a los niños, toma una barra azucarada, seguramente es pésima para ti. Es la tía cool. Sí. Pero sí me preocupa un poco ¿a qué precio podría llegar la ayuda de los ángeles para Mary Malone? Eso me salió. Mira, hay una cuestión. Lo que pasa es que teniendo la amenaza de los espectros, que ahí sí creo que no hay ninguna confusión respecto a su naturaleza y al aire de maldad que despiden, creo que la contraparte, los que están protegiendo precisamente a Mary Malone, y ojo, aquí un pequeño shout out para igual efectos especiales, porque
esa forma tan sutil de insinuarte la presencia de los ángeles, que los ves como un pequeño destello nada más que aparece ahí con el contorno de unas alas, es más que suficiente para decirte, tienes una protección. No tiene que salir literal el angelito así con su, bueno, si es Cupido trae un arco y una flecha, ¿no? Pero su espada flamígera si fuera un arcángel, etcétera, ¿no? Creo que aquí han cuidado mucho ese aspecto, pero también te han revelado que los ángeles poseen algo de voluntad y obviamente tienen ajustes pendientes, ¿no? Mi duda es esta, Mario. Esta cuestión de los ángeles, yo no sé todavía si se refiere a que los ángeles en ese mundo de Lyra tienen un conflicto con su creador y por eso vienen con una venganza, o estos ángeles es un compás abierto de todos los mundos existentes. No sé si obedecen precisamente a los ángeles que conocemos tal cual de la religión católica. No sé si son ángeles como presencias nada más etéreas, y eso es de las múltiples dudas que estoy esperando que en el siguiente capítulo nos lleguen a resolver. Inclusive en la religión católica, Toño, la idea del ángel ha llegado con nosotros con lentes color de rosa. Nosotros estamos acostumbrados a ver personas regordetas y con cachetitos sonrosados, con alas que te protegen y ángel de la guarda, mi dulce compañía. La descripción original en la Biblia de los ángeles es bastante más aterradora y nos hablan de la presencia de un ojo lleno de alas alrededor y una luz muy cegadora que eran básicamente el conocimiento. Recordemos que la Biblia habla de esta situación que se da en la caída de los ángeles, cuando un ángel busca demasiado el conocimiento que era nada más prerrogativa de Dios. Y eso es un tema recurrente en His Dark Materials. Recordemos que a final de cuentas Asriel está haciéndole la guerra al magisterio por el derecho a la libertad del conocimiento, que el magisterio dice, no, yo soy el único que tengo acceso a la autoridad, que en este caso sería una especie de Dios, ¿no? Independientemente de la religión, la autoridad sería como la presencia, sea cual sea tu fe. Pero como tú bien dices, el equipo de Frameworks se está rifando, está haciendo el trabajo muy, muy bien con Los Ángeles, pero todavía más con los espectros. Y si te parece, Toño, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poco de los espectros, que es de donde viene el nombre de Malicia del episodio? Que en este episodio, lo estaba viendo ahorita, no podemos dejar de pensar en la situación difícil que estamos pasando todo el mundo en cuestión de pandemia. Me di cuenta de que este miedo de que ande la gente en la calle, que Mary Malone ande en la calle y que los niños digan, mira, va solo, pero los espectros no le hagan nada, expuesta, lo veo como una metáfora de la COVID, que te aseguro que en su momento Philip Pullman no lo estaba pensando, pero es muy interesante cómo se resignifica ahorita que estamos viendo desde casa este maravilloso trabajo de efectos especiales, que ahorita te platico cómo están haciendo los efectos especiales de los espectros, porque es glorioso. Es una forma muy interesante de verlo, ¿eh? Incluso esa actitud cuando vemos que pues también llegan esa pareja infame de Marisa Coulter y Lord Boreal a las calles de Chitagatse y empiezan a recorrerla y sienten esa extraña presencia, cuando al fin Marisa Coulter se anima a acercarse hacia los espectros, que es un momento sumamente fuerte porque está hablando de una cuestión respecto a su propia resolución, muy fuerte, pero la actitud de Boreal, ¿cuál es? Él regresa y cierra las ventanas. Entonces, ante ese miedo, ese gran peligro, yo me guarezco. Y sí, o sea, como bien dices, Pullman no tenía forma de haber predecir lo que iba a pasar, pero creo que la serie hace muy bien en tomar estos miedos del presente, digamos, y encajarlos en las narrativas de cuando fueron escritos estos libros, ¿no? Son lecturas que se van dando con el tiempo. Cuando salió The Subtle Knife, la novela en la que está basada esta segunda temporada, 2 años después salió una novela de otra serie de fantasía inglesa que también nos dio unas presencias misteriosas, grisáceas, que también se alimentaban de almas, ¿no? Estamos hablando de otra franquicia que todos ustedes conocerán porque tiene mucha magia. Pero el reto justamente de Framework, del equipo de animación que estamos... Una diferenciación. Es claro. hacer una diferenciación y que no se vea como una copia. A pesar de que fue primero Philip Pullman, lo digo y lo repito porque es importante pensar que, aunque lo estamos viendo después en una adaptación, es antes literariamente que se aparecieron los espectros de His Dark Materials. Y cómo lo hicieron me parece algo fascinante. Primero que nada, intentaron, porque Philip Pullman los describe en el libro como seres etéreos y transparentes, lo cual es muy fácil de describir
escribir Hombre, fácil. en un libro, pero ponte a hacerlo, pues vienen retos. Entonces el equipo estuvo experimentando de muchas formas. Primero experimentaron a qué tal se veían blancos, no se veían. Transparentes, no se entendía. Claro. Negros se veían muy ordinarios. Grises, vale. Grises se diferencian, pero tiene el problema de que no se diferencian con el fondo de donde están apareciendo. Entonces tuvieron que hacer una serie de efectos especiales y prácticos para iluminar esta especie de motas de polvo que componen el cuerpo de los espectros, pero lo más fascinante es que no son en realidad un render o un modelo como lo son los demonios, sino que son una simulación matemática en donde son varias capas de, por así decirlo, espectro, en donde unas están yendo hacia un lado y las otras están para otro lado, pero todo dependía del azar matemático, Toño. O sea, era simplemente una creación aleatoria. Exactamente. Entonces dice el equipo, exactamente, el algoritmo que si recordamos lo que le dijeron en la cueva a Mary Malone, puede decir que hay algo de presencia de inteligencia ahí, ¿no? O sea, ahí los de Framework deberían de haberles preguntado a las computadoras, ¿hay alguien ahí? Es curioso porque fíjate que en algún momento, cuando yo estaba viendo los efectos, siempre intentas analizarlos desde el punto de vista de, ok, ¿cómo lograron esto? ¿Cómo lo hizo? Cuando estás recreando la figura de un demonio, pues te estás basando en un animal simplemente y le empiezas a dar expresividad. Eso es, de cierta forma, fácil de hacer. Cuando estás creando un ser de la nada, y aparte, y estoy diciendo de la nada porque, de acuerdo a la descripción de Pullman, si te fijas muy bien, es como esa concepción añeja que tienen todos los autores de cómo son los espectros y los fantasmas. Ah, es un ser humano normal, pero difuminado. O sea, como transparente, como translúcido, como etéreo. Es como que un lugar común al que nos creó precisamente las primeras representaciones visuales de fantasmas y esos, que no era simplemente que tomar una toma sobrepuesta de otra, quitarle la intensidad, digamos, a esa capa, entonces se hacía diáfana. Esa era la forma común que teníamos de concebir a fantasmas y espectros. ¿Correcto? Correcto. Ahora bien, si dices, espérame, es que no tienen que representar a alguien, están representando una esencia de alguien, y la esencia no es tu forma física, es tu forma, digamos, etérea. Entonces yo en un momento pensé, esto creo que lo hicieron con alguna especie de fluidos de distinta densidad inyectados en líquido, en ambientes líquidos, y el comportamiento de los mismos, porque es muy orgánico el comportamiento. De repente ves que se mueven en una dirección y como que cambian caprichosamente, pero vuelven a una tendencia. Y tiene toda la lógica lo que me dices de un algoritmo matemático, porque el fluido, a final de cuentas, va con el flujo, ¿no? ¿Qué es lo bonito de, y creo que se conecta mucho con la materia oscura, ¿no? Con eso no sabido de que hay una presencia o una inteligencia en las matemáticas o en la naturaleza. Me parece bien importante que recalcar que se hizo con matemáticas. Pero, ¿qué te parece si regresamos a lo que estamos? El fantasma en la máquina, se llama. El fantasma en la máquina, ¿no? Que tiene una presencia por ahí. Regresemos a la acción del episodio, que es, a final de cuentas, esta situación en donde ya en Cittàgazze vacío y en plena pandemia de espectros, Lord Boreal y Marisa Coulter se enfrentan al espectro. Y aquí viene el momento, uno de los momentos cumbres de Marisa Coulter, en donde contra todo pronóstico, ¿qué pasa, Toño? Pues lo que pasa, Mario, es que Marisa Coulter primero se acerca a ellos y, pues, de una manera muy temeraria, avanza como si cualquier cosa. Estos espectros se le empiezan a acercar y ella simplemente los ignora y empieza a dominarlos. Y los domina de una manera hasta poniendo una mano, o sea, alejándolos y después haciendo que se acerquen. Este es uno de los momentos más, quizá más estremecedores de la persona que es Marisa Coulter, porque después cuando le explica entre tragos y tragos a Lord Boreal cómo es que logró esta hazaña, te das cuenta de que se desprende de todo lo que la hace humana. Y eso es francamente aterrador, Mario, y por eso tenemos esa situación y esa complicidad tan rara entre ella y el mono dorado que es su demonio, que no habla, que le tiene un pavor pero rayano en el temor ancestral, que la ve quizá como se vería un ser humano a un dios furioso, ¿no? Que es otra conceptualización de la religión, que te dice, cuando un dios es un dios furioso, es un dios enojado, es un dios que castiga, es un dios que reprende, es un dios que manda plagas, es un dios Viejo Testamento, vamos a decirlo, ¿no? No es el dios que predica amor y hermandad y perdón y comprensión al prójimo. No, este es un dios vengativo.
Si ella empieza a dominar estas criaturas, se está convirtiendo en el dios, en la deidad que rige sobre estas criaturas. Y sabemos que estas criaturas son un contrapunto de los ángeles. Entonces, una vez más, papá Lyra Belacqua y mamá Lyra Belacqua están yéndose por rumbos completamente distintos, pero los dos tienen a su alcance un arsenal realmente aterrador de figuras de otra dimensión, digamos. A lo largo de este podcast hemos especulado mucho sobre este mono dorado y ahorita finalmente ya podemos platicar que hay una frase que escribe Pullman en una especie de precuela de los eventos de His Dark Materials, de la novela en sí mismo, que se llama La Belle Sauvage, que es una novela pequeña que es como un acompañamiento de lo que pasó antes de que cuando Lyra fue a ser dejada en Oxford por Lord Asriel, ¿no? Y uno de los personajes, refiriéndose al mono dorado de Marisa Coulter, dice: si ese mono tuviera un nombre, porque nunca ha tenido, ese nombre sería Malicia. Precisamente por lo que dice del alma de Marisa Coulter, que tiene esclavizada su propia alma, ¿no? Es ahí cuando deja de ser humana, y eso es lo que explica muchos momentos en donde hemos visto que Marisa se sube al escritorio y es como salvaje y me pareció increíble. Y otro momento y otro episodio en donde Marisa Coulter, creo que se lleva el episodio, que es algo que diferencia mucho la serie del libro, porque algo que ha dicho mucho el fandom de His Dark Materials es que están expandiendo el personaje de Marisa Coulter mucho. ¿Y cómo no lo haces si tienes esta actriz? Sí, una figura realmente magnética, una figura que realmente te polariza. Y hay otra cuestión también muy interesante, Mario. Yo en un principio, pues siempre te decía, mi demonio menos favorito es el simio dorado, ¿no? O sea, al final de cuentas, representa una maldad y una forma animalística y una conducción como que ciega, que no obedece a nada de los bonitos demonios que hemos visto por otro lado, ¿no? Ahora estamos viendo una transformación y ahora lo veo, Mario, y me inspira una lástima tan profunda. O sea, esa forma, ese temor que le tiene a su propia dueña, que ella lo trate a patadas vilmente y lo golpee y lo castigue. No sé, las mismas expresiones faciales, parecemos discos rayados hablando del buen trabajo de Framework, pero qué buenas expresiones porque te hacen ver el dolor de este animalito, ¿no? Sí, diría yo que His Dark Materials, en un año en donde hemos visto muy buenas series, sí es mi favorita de efectos especiales. Sí, es brutal definitivamente. Lo que están logrando, ¿no? Pero no necesitas efectos especiales cuando tienes a un personaje tan interesante como Lord Boreal, que se fue tu favorito, Mario. Sí, se fue, pero seguramente seguiremos viendo a mi favorito Arion Bakare, porque tiene mucho talento. Sí. Lo veo como en papeles cada vez más grandes. Pero ahora, es muy padre esa situación donde ella lo envenena, porque ahí lo que le dice, hay un intercambio donde él como que le está diciendo: ok, ven aquí, ven a mi lado, porque yo te veo como una igual. Y dices, no puede haber nada más insultante que le puedas decir a Marisa Coulter. Por supuesto. Que le digas que tú la ves como un igual. Y nosotros como hombres tenemos que decirlo. Los hombres luego pecamos de eso mucho. No, hombre, vente acá al club de muchachos y vas a ver que él es uno de nosotros. No, espérate. Si ella está muy por encima, porque ve todo lo que ha movido para ubicarse donde está. Ya se saltó y manipuló al magisterio a placer. Ya los tiene comiendo de la mano y haciendo lo que ella desea. Y que Lord Boreal, porque tiene una bonita casa con unas bonitas bocinas, porque la vaya a impresionar. El par correcto de cromosomas para avanzar en su mundo, ¿no? Pero ahí acaba la venganza en cierta forma contra ese especie de patriarcado de la autoridad del mundo de Lyra, ¿no? Pregunta, Mario, ¿venganza excesiva? No. A ver, porque los argumentos que le da es: si me hubieras dicho desde un principio que tú tenías a Lyra y todo este rollo, nos hubiéramos evitado este penoso momento. Yo creo que es más bien como una gratuidad, ¿no? De su parte. Como venganza es excesivo, porque no fue tan grave el dolor que le provocó, pero sí estorba sus planes, ¿no? Pero el karma ya le venía acumulando a Lord Boreal, porque no era supuesto, la primera vez que hacía eso, ¿no? Pero bueno, hermosa escena, pues en donde vemos primero a Malice, vamos a decirle Malice al mono dorado, acercarse a mí, como primero amistosamente a la víbora, como que parece, vaya, se van a acariciar. Oye, yo lo quería decir Medina por A Monkey Called Medina. A Monkey Called Malice se puede llamar. Sí. Pero bueno, finalmente ya sabemos que aquí cuando alguien realmente muere es cuando su espectro se vuelve humo y
ya no hay más Lord Boreal, lo vamos a extrañar, pero todavía tenemos más de qué platicar porque creo que la mejor pieza de acción de todo el episodio la estamos dejando hasta el final y es este magnífico momento donde Joe Pari, nada más llámame Joe Pari, y su profunda voz barítona, y nuestro queridísimo tejano favorito Lee Scoresby, se enfrentan con el magisterio después de haber cruzado al mundo de Zitagatse. Y Joe Pari, pues sí hace honor al nombre de chamán, ¿no? Pero ojo, y le decimos tejano, obviamente, porque sabemos que él a esa república pertenece, pero él es nacido en Nueva Dinamarca, es neodanés. Y de hecho hay una cuestión interesante que vamos a revelar, que creo que hasta vienen los libros, pero imagino que en el siguiente episodio va a venir. Pero de momento, sí vemos que hay la preocupación de que, dices, pues es que venimos en un globo que no es precisamente autopropulsado y nos vienen persiguiendo las 3 naves del magisterio, ¿no? Estas 3 aeronaves, estos 3 dirigibles. Y vienen armados hasta los dientes, y aquí pues escasamente tenemos una pistola y un rifle, ¿no? Entonces, esa situación de Lee Scoresby hablando con John Parry diciéndole, bueno, pues haz cosas de chamán, ¿no? Apárecenos aquí unas armas, una cosa así. Y el otro dice, no, es que yo confío plenamente en ti. Pero antes viene precedido de una situación de, cuando le está dando, digamos, el breviario de lo que hacen los chamanes, dice, dicen que pueden volar. Dice, claro que podemos volar. Si yo necesitaba volar y te llamé a ti, entonces ahorita estoy volando. Es una situación muy, muy curiosa, muy de monje budista quizá, una apreciación de la vida, pero creo que tiene un sentido de humor muy particular. Y en efecto, Andrew Scott, señores, serie donde se para, película donde aparece, es que te mantiene hipnotizado de lo bien que se adueña de la pantalla y de una escena, sin grandes aspavientos, sin elevar demasiado el tono de voz, manejando un tono, se siente hasta conciliador, hasta cálido, pero siempre como puntualizando todos los puntos importantes de su narrativa, ¿no? Yo creo que él nunca ha dicho una palabra de más. Deberíamos invitarlo al podcast porque nosotros sí lo hacemos. Redundamos. Pero muy, muy maravilloso el ping pong, por así decirlo, actoral entre Lin-Manuel Miranda y Andrew Scott. Y Lin-Manuel Miranda, que finalmente, bueno, después de esta batalla en donde logran derribar 2 cepelines de los muy torpes soldados del magisterio, porque es un clásico, ¿no? Es que no esperas que un rayo medio lo esperas, pero que te avienten cuervos, Mario. O sea, pero es bueno, His Dark Materials me parece otra serie en donde los malos son ¿tienen mala puntería? Satisfactoriamente torpes. Y es siempre un poco bonito ver que los malos siempre van a ser un poco más tontos que los buenos. Sobre todo cuando son más los malos. Pero bueno, finalmente acabamos ese viaje con ellos cayendo a este bosque selva y con el destino incierto. Pero antes tenemos que ir a hablar de los malos un poco y ver qué está pasando con el magisterio y con las noticias que le está llegando a nuestro estimadísimo nuevo cardenal Father MacPhail y a su demonio que corrígeme si me equivoco, pero es la primera vez que escuchamos hablar a su salamandra. Sí, y qué fea es esa salamandra. A ver, espérate, creo que no hay animal bonito en el magisterio, o sea, de los demonios, ¿no? Es a propósito. Todos son y bien logrado. Ahí cuando llega Fra Pavel a decir, bueno, ¿qué cree? Ya logré descifrar lo que decía el etiómetro respecto a lo que usted me preguntó y de Lyra. Pues resulta que su mamá me había preguntado algunas cosas interesantes y aquí viene con la revelación. Pero no se va a enojar. Ajá, y no se va a enojar. Pero aparte, es ese temor que ya le tiene a MacPhail, que dices, oye... ¿Cómo no? Si le dices la verdad o le dices algo que no escuchas... Te acusa de hereje, blasfemo y te manda a encarcelar, ¿no? Es el problema de los malos dirigentes, los ¿no? tiranos. De los tiranos. Pero justamente es muy gracioso todo el disclaimer que tiene que hacer o que intenta hacer Fra Pavel de... Primero que nada, o sea, no se enoje. Primero que nada, a ver, ¿cómo durmió? Mire, patrón. O sea, yo sé que esto es blasfemia. Por favor, no se enoje, pero ya dímelo. No extraña que sea tan burocrático el magisterio, ¿no, Mario? No, por eso te digo que no tienen buena puntería. Pero incluso Octavia, que es el demonio del padre MacPhail, del cardenal MacPhail, nomás le queda grande el nombre de cardenal y no es como... en vano que le quede grande, lo presiona y finalmente le dice algo bastante críptico. El nombre verdadero de Lyra Belacqua es el de Madre de los Humanos. Sí, y entonces, bueno, pues si nos vamos a la liturgia, pues sabemos que se trata, la madre del hombre es Eva, ¿no? Entonces, digo, esperemos ver si se confirma esto más adelante. Pero, Mario, hay otras cuestiones interesantes que hay que tocar antes de este punto pues creo que hay que hablar un poquito de qué pasa con Lyra y Will. Ellos, si te fijas, todo este episodio ha girado en torno a personas que lo están siguiendo, y ellos prosiguen con su progreso.
ahora ya protegidos por la figura de las brujas. Pero realmente, pues a Will simplemente le tuvieron que dar un tratamiento así urgente de curación. Y ahí viene medio la duda de, ¿qué hacemos con Will? Nos lo llevamos a nuestro mundo, que es donde está la medicina correcta, pero espérate, es que él está buscando a su papá y habíamos prometido. Sí, pero él aparte me está cuidando. O sea, hay un toma y daca aquí muy interesante, pero lo cierto es que también el compromiso de Serafina y de las brujas eran proteger a Lyra, ¿no? Entonces, acaban diciendo, pues sí, si es protegerte a ti, lo tengo que proteger a él por añadidura, ¿no? Entonces es la parte donde dices, bueno, pues al menos hay un poquito más pues, vamos a decir, de concesión por parte de las figuras que te cuidan, porque si lo analizas, todo el mundo en esta serie está buscando a Lyra para protegerla y guarecerla. O sea, el discurso de Serafina es, yo sé dónde te voy a ocultar. Marisa quiere buscar a su hija para ocultarla. Joe Parry está buscando a Will y a Lyra también, pero viene con Liz Crosby, que también Liz Crosby quiere cuidar a Lyra. O sea, como que hay una sensación de protección lógica de adultos a niños, pero son niños que se están convirtiendo rápidamente en adultos y que tienen el poder en sus manos. Y eso creo que es otra lectura que le debemos dar un poquito a esta serie, que no te está poniendo a niños que hablan como adultos, te está poniendo a niños que se están descubriendo a sí mismos como adultos. Y eso me gusta mucho. Y al final de cuentas, que un niño se descubra como adulto es que acceda al conocimiento. Esto de los 18 años no nada más es que ya puedes destapar una cerveza, puedes comprar una cerveza, ¿no? Se supone que es la idea en donde encuentras la madurez para tomar decisiones. Oye, lo que le dice Serafina a Lyra, ¿no? O sea, me decían que tu talento era saber leer el altímetro, y creo que tu obstinación es tu talento, ¿no? El saber qué es lo que quieres y apegarte a ello, ¿no? O sea, eso habla de un reconocimiento de cuando sabes lo que quieres y te apegas a ello, estás dando un paso importante hacia la madurez, ¿no? Completamente, Toño. Y tiene que ser muy maduro tanto Will como Lyra por lo que viene en el futuro, y sobre todo cuando pensamos que Marisa Coulter ahora tiene el poder de los espectros y que tiene esta palabra súper ominosa, ¿no? Esta frase que dice, la fuerza es la salvación. ¿De dónde habrá salido eso? Yo nada más quiero especular. Yo creo que alguien le hizo mucho daño de niña, que es algo que hemos visto en episodios anteriores cuando platica con Liz Crosby. Sí. Yo creo que ella fue criada, mal criada, entre comillas, por alguien del magisterio, ¿no? Creo que va exactamente por lo que dices, Mario, porque incluso hay la frase de cuando le pregunta a Boreal cómo lo domina, dice, me suprimo a mí misma. Si estos espectros se alimentan de lo que nos hacen humanos, yo me despojo de ellos. Me suprimo, me reprimo a mí misma. Habla de una cuestión de cómo, el diagnóstico psicológico cuando realmente no exteriorizas lo que sientes es reprimes tus sentimientos. Ella lo está haciendo, y generalmente reprimes tus sentimientos tras experiencias traumáticas serias o crianzas bajo climas muy duros, muy adversos, de mucha maldad hacia tu persona, o sea, vertida hacia tu persona. Entonces, no sabemos si aquí Marisa Coulter es una alegoría del abuso y sus consecuencias. No sabemos si es una situación de complejo de sobreviviente. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que representa en esta gran narrativa, pero sí sabemos una cosa. Ella ha tomado el control de esa narrativa y para bien o para mal la está llevando por donde ella cree que debe ir, ¿no? Y eso es, a final de cuentas, la libertad de conocimiento de la que habla mucho en esta serie. Y la madurez, ¿no? Y culminamos también, habías empezado hablando precisamente en este episodio de la crueldad de la que son capaces los niños. Vemos que esa crueldad es un tema también que se traduce en varios mundos, porque cuando Will está hablando de que él sí ha visto crueldad similar entre niños, se refería a que cuando mi mamá tenía ese deterioro psicológico y empezaba a hacer cosas raras y todo, los chicos a mi alrededor se burlaban y de una manera muy cruel, muy dura. No se tentaban el corazón. La misma reacción de Angélica y Paula cuando se enteran de que intentaron matar a Lyra, dicen, eso está mal, ¿verdad? Porque ven el gesto de Mary Malone, y Mary Malone como, sí, claro que está mal, ¿no? O sea, entiendes que los niños, esa inocencia y ese candor infantil también está tomado con un cuentagotas, ¿eh? No es decir, todos los niños son maravillosos y preciosos y decentes y lindos. No, requieren de una guía moral, digamos, y de unos fundamentos sólidos
que creo que también es un buen mensaje que está mandando la serie, ¿no? Necesitan de un compás moral como el Golden Compass, que también es un elemento importante de esta serie. Toño, nos vemos en el siguiente episodio, que ya es el final. No sé qué vamos a hacer después, además de guarecernos de los espectros de la enfermedad. Vamos a especular mucho, Mario. Vamos a especular mucho y vamos a estar de fans. ¿Dónde nos siguen? ¿En qué redes? @finísima persona en tu caso. Y @Mareo Flores en el tuyo. Y por supuesto, sigan todos los podcasts que produce HBO, que por supuesto están interesantísimos. Ya tenemos también un podcast con las recomendaciones de lo mejor del año, no dejen de escucharlo también. Con nuestros colegas de Argentina, que también hacen muchos podcasts y unas versiones muy interesantes que luego decimos, ay, ojalá se nos hubiera ocurrido a nosotros. De veras, esos muchachos. Hasta Gracias, luego. hasta luego. His Dark Materials, el podcast oficial de la serie de HBO. Te esperamos la próxima semana en la aeronave que nos llevará más allá de la aurora boreal. Conducción, Antonio Sempere y Mario Flores. Voz en off, Nayeli Rivera. Una producción de Finísimos Podcasts para HBO.